Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, por la gracia y la voluntad de nuestro Creador, llegamos ante ustedes con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Le agradecemos de todo corazón por acompañarnos en esta hora y esperamos que Dios, mediante el Espíritu Santo, pueda iluminarnos ahora que nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Poder para obedecer es el tema que estaremos abordando en este día. De ahí la insistencia, la invitación que hacemos de tener en mano su Biblia bajo la conducción del Espíritu Santo para estudiar la palabra de Dios. Recuerden que esta es la lección número 10 del trimestre, el pacto y el modelo, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento para esta semana se registra en Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 24, versículo 3. En este momento saludamos aquí en cabina al buen amigo y hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, cariñosamente Pastor Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Una vez más nos unimos en agradecimiento a Dios por la maravillosa oportunidad que tenemos de reencontrarnos. Cada momento, cada tiempo, cada etapa de la vida que Dios nos permite estar juntos, nos permite crecer, es porque su bondad y su misericordia así lo ha permitido. Así que en este día, en este momento queremos implorar la presencia de Dios para que nos acompañe como de costumbre, pero que queremos que cada día sea notorio, sea específico, sea especial ese encuentro. Así que, amigo, hermano, donde quiera te encuentres, haz un acto de reverencia para que podamos invocar la presencia de Dios. Maravilloso Padre Celestial, en este momento nosotros nos sentimos más que privilegiados en que podemos comunicarnos contigo, Señor. Y sobre todo en la infinita bondad y misericordia que nos has mostrado hasta hoy, nosotros decidimos venir y acudir a tu presencia, enseñar de agradecimiento y rogarte que dirijas nuestros pasos. De manera muy específica en este estudio de hoy, lo que hemos de presentar como de analizar, guía nuestro entendimiento e ilumina también a nuestros amigos y hermanos para que también sean grandemente edificados. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición estar con ustedes en esta hora. Vamos a nuestro tema, pastor. Poder para obedecer. Deme su consideración sobre el título. Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que de la única manera que nosotros podemos obedecer a Dios es si Dios mismo nos capacita para hacerlo. Porque en la condición de pecado que nos encontramos, en la que nacemos, en la que nos educamos y formamos, nacemos y nos mantenemos separados de Dios. Para que venga entonces en nosotros y Dios encuentre fruto de obediencia, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un cambio, necesitamos un giro, necesitamos la conversión, necesitamos que se dé ese proceso en nosotros, porque entonces podríamos estar habilitados y capacitados por Dios mismos para que podamos agradarle en obediencia, porque a Dios le agrada que le obedezcamos. Claro, hay un pasaje de la Biblia que siempre me llega a la memoria, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Estaba pensando, porque me gusta siempre hacer un nexo, una relación. No me gusta como divorciar ninguna lección con la otra, sino más o menos llevar esa secuencia. ¿Usted te recuerda el privilegio que tuvo Moisés, Aarón, sus hijos,
y los príncipes que estaban allí, cómo concluíamos la lección diciendo que a pesar de ese gran privilegio que tenían aquellos príncipes, finalmente cayeron muertos. Vimos que pasó. Murieron. Desobediencia y muerte. Y especialmente en el gran privilegio que tuvieron los hijos del sacerdote Nadab y Abiú. A pesar de eso, decidieron hacer cosas común donde debía realizarse actividades sagradas. Y eso disgustó tanto a Dios porque ya había algo que estaba preestablecido, cómo se debían hacer las cosas, y parece ser, según puntualizan algunos autores, bajo los efectos del alcohol, ellos cualquierizaron el ministerio y ofrecieron cualquier tipo de fuego, de manera que no repararon en nada de eso y vino fuego del cielo y lo consumió, y la advertencia que le dio a su padre fue: ni siquiera lo llore. Fue un acto terrible porque ellos tuvieron el gran privilegio de poder ver manifestada la presencia y el poder de Dios. Y entonces aquí, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, haciendo esa conexión, en la medida en que nosotros tenemos el privilegio de la única forma que nosotros podemos vencer en esta tierra, es como bien usted estaba puntualizando. Ezequiel capítulo 36, los versículos del 26 hasta el 28, nos da una solución, una receta un tanto bonita, cómoda para nosotros vencer el mal, pero es del poder que viene de parte de Dios mediante su Espíritu Santo. Leemos Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es, pastor. Cuando nosotros vamos al relato bíblico, nos damos cuenta que a los hijos de Israel, cuando Dios le habló acerca del pacto, los rectificaron en 3 ocasiones. Así es. Y obedecerían. Ahora, ¿está malo esto de que se pueda rectificar 3 veces el pacto de que ellos obedecerían? Todo tiene su... No, en lo absoluto, eso está bien, prometer a Dios, bueno, pero es querer obedecer al Señor. Pero es que si te dicen una vez, 2 veces y hasta 3 veces, entonces hay un espíritu, a veces hay que mirarlo como un espíritu de autosuficiencia. Porque si tú fracasas la primera vez, fracasas la segunda vez y fracasa la tercera vez, esto nos hace recordar un poquito el corazón duro de Faraón cuando ellos hacen esa promesa: sí, obedeceremos. Desde el punto de vista, pues yo veo un grupo de personas que tienen una suficiencia propia, que en un momento determinado están cambiando de opinión, las decisiones que toman de obedecer viven cambiándola constantemente, y de eso está el mundo lleno. De manera que los hijos de Israel, cuando hicieron esta declaración, lo hicieron 3 veces y dijeron que obedecerían. La obediencia es importante, aunque la Biblia enseñe que los seres humanos somos débiles, frágiles y pecadores, y esta triste verdad se hizo manifiesta no solo en la historia del antiguo Israel, sino también a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Fíjese que esa es la condición del ser humano, su fragilidad, debilidad, su condición de bajeza por el pecado. Pero qué bueno que para nosotros serle fiel a Dios, poder mantenernos en sus caminos, no es de nosotros. Eso no se fabrica en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, no, en nuestra médula ósea, en ningún lugar. Realmente es una ayuda que recibimos desde afuera. La ayuda que nos da la fortaleza, que nos capacita para poder hacer lo que Dios nos exige, lo que Dios mismo manda, es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Fíjese que la lectura que hicimos dice: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es decir, que para nosotros poder mantenernos en obediencia, tenemos que estar constantemente relacionados con el Espíritu.
El Espíritu Santo viene a nosotros de diferentes maneras. El Espíritu en la Biblia es simbolizado por diferentes cosas. Es en un momento simbolizado por el agua, también con el aceite, con el fuego, con el viento. Cada uno de esos símbolos tiene un significado que para nosotros puede ser conveniente ver y analizar de una manera más detenida. Pero lo cierto es que Dios no nos abandona. Fíjese que el análisis que se presenta aquí en la lección dice, en el núcleo de su resumen teológico, en Ezequiel 36, 26 y 27, el profeta Ezequiel deja muy claro este punto. Solo Dios puede realizar un cambio de corazón, sustituyendo el nuestro de piedra por uno que sea sensible. En tal sentido, Josué recordó a su audiencia: ustedes son incapaces de servir al Señor. Mirad vosotros qué hacéis. Y ahí vemos la palabra categórica: mi familia y yo serviremos a Jehová. Es una decisión que tenemos que tomar de parte de Dios. Nuestra parte es decidir seguir al Señor. Necesitamos, como bien enfatiza nuestra guía de estudio, necesitamos tomar cada momento la decisión de rendirnos a Él. Y eso es porque no somos siquiera capaces de poner por obra nuestra decisión de servirlo. Pero cuando entregamos nuestra debilidad a Dios, Él nos hace fuertes. Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10. Y es muy importante que el autor de la guía de estudio, cuando está hablando aquí acerca del poder para obedecer, esté citando este capítulo 36 del libro de Ezequiel. En este versículo, apreciado amigo, querido oyente, se presenta lo que es el meollo mismo de la enseñanza de Ezequiel. Las promesas de restauración dependían de la renovación espiritual y moral del pueblo. Yo no sé si nos hemos topado algún día con un carro que tenemos en casa, un edificio que tenemos en casa que se nos está cayendo literalmente a pedazos. Ese carro o ese edificio necesita una restauración, y esto podemos ilustrarlo con lo que Dios enseña a través de Ezequiel. Tiene que efectuarse una renovación espiritual y moral del pueblo de Dios, así como tratamos de renovar algún vehículo o algún apartamento, una casa en la cual vivimos que se está cayendo a pedazos. Siempre desde el Sinaí, Dios había procurado introducir los principios del nuevo pacto, pero el pueblo, señores, se negaba a aceptarlos. Los hijos de Israel no comprendían que sin la gracia divina y sin la renovación del corazón no podían prestar la obediencia necesaria. Por eso nos encontramos, Pastor Machuca y amigos oyentes, que los profetas constantemente intentaron elevar la vida espiritual del pueblo, y en este pasaje aquí, que se considera con todo fervor, Ezequiel muestra a los cautivos que la única base que puede existir para la restauración y el éxito futuro es el corazón nuevo, tal y como describe el profeta Ezequiel. En relación a lo que el pueblo de Israel debió hacer históricamente, no hubo ese proceso de restauración, no sintieron la necesidad del cambio deseado, y por eso Dios utiliza a los profetas para hablar a ese corazón duro, a ese corazón de piedra que Él quería cambiar por un corazón donde more el Espíritu Santo. Cuando leemos detenidamente lo que nos dice el discurso maestro de Jesucristo, en las páginas 100 y 101, vamos a encontrar la siguiente declaración. Dice: Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio.
Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los dos destinos eternos. Es decir, la provisión amplia que Dios hace para nosotros debe ayudarnos a entender que también, al igual que el don de la gracia y la salvación, la obediencia es un don que Dios nos da. Pero nosotros decidimos permanecer o no en relación con Él, aceptando la propuesta que el Espíritu Santo es el que está trabajando y operando en nosotros eso. Por eso siempre citamos que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero necesitamos estar en consonancia con Dios, en relación con Él, porque si nos apartamos, entonces viviremos según nuestra naturaleza pecaminosa, y entonces el señorío de nuestra vida no está en la mano del Señor, sino que está en nosotros y en lo que el enemigo dicta con Él y sus demonios, en este caso, sus instrumentos de maldad para destrucción y para perjudicar a todos cuantos se oponen o se ponen de por medio. Nosotros tenemos ese gran privilegio cada día de poder ahondar, profundizar en las enseñanzas de la palabra de Dios y en temas tan singulares y buenos como lo que estamos tratando durante todo el trimestre. Señores, es importante recordar que sí, nosotros podemos obedecer, y la nota clara que hemos compartido con ustedes es que bajo el poder del Espíritu Santo sí se pueden hacer las renovaciones o los cambios que son necesarios en la vida de los seguidores de Cristo. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿y para qué estamos estudiando Ezequiel? Capítulo 36, estos versículos del 26 hasta el 28. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que es importante uno estudiar el pasado para ir renovando también el presente y aprender del pasado para no cometer esos errores. Existe, señores, en la actualidad un grave peligro de que en nuestra época ya de tanta luz, los hombres todavía escojan vivir bajo las condiciones del viejo pacto. ¿El viejo pacto cuál es? Pensando que por la gran cantidad de obras que ellos hacían en aquel entonces se iban a salvar, pero Dios dice que iba a escribir sus leyes ya en el corazón. Comprenden que la obediencia es una condición necesaria para obtener la salvación, pero sus esfuerzos nacen de corazones no santificados. Intentan hacer lo imposible, se desaniman y claman, como lo dijera en una ocasión el apóstol Pablo, miserable de mí. Romanos capítulo 7, verso 24, que queriendo hacer lo bueno no lo hacen, y entonces cuando el ser humano actúa por su propia cuenta y no permite que el Espíritu Santo esté guiando sus decisiones, llevará una vida frágil, amargada, porque no pueden hacer nada si no es con la presencia del Espíritu Santo. De manera que si en ese momento de desesperación se encuentra usted a Jesús, Él lo hace todo por usted. Lo que era imposible por la ley, como decía Pablo, ahora con Cristo vive una persona diferente. La justicia de la ley se cumple en nosotros en la medida en que permitimos que el Espíritu de Dios vaya guiando paso a paso todas nuestras decisiones. Mientras vivamos en contacto con el Cristo vivo, realmente tendremos la garantía de que Él nos tomará con su propia mano y nos guardará para siempre y nos va a proteger. Porque Dios no evita que ocurran cosas malas, pero en medio de las ocurrencias de esas cosas, Dios protege, Dios bendice, Dios provee. Así que Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar. Creamos en el amor de Dios. Él nos ama, estaremos seguros bajo su protección. El amor que nos fortalece realmente se presenta en lo que vemos en la Escritura como una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques del enemigo. Así como lo dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es Jehová, señores. En este día necesitamos asirnos de sus manos para que podamos andar en obediencia, para que podamos permanecer. Necesitamos la intervención de Dios, su presencia santificadora,
que nos capacita, que nos ilumina, es lo que necesitamos más continuamente. Y no cansarnos de eso. Es lo que estamos invitando a que tomes en cuenta. Pastor, analizar la palabra de Dios, la Biblia, ¿cree usted realmente que encontramos alguna cita, alguna declaración bíblica que nos está diciendo que el poder de Dios está a nuestro alcance y podemos vencer? Por supuesto que sí. Se nos ha prometido el poder para obedecer, pero la gran pregunta que yo quisiera hacerle en este momento, ¿por qué resulta pero tan fácil nosotros pecar, aún con esa promesa maravillosa que tenemos del poder de Dios a nuestro alcance para poder vencer? Porque nos apartamos de Él, renegamos y no aceptamos la propuesta de guía y fortaleza del Señor. Y de una manera consciente o inconsciente, lo que hacemos es apartarnos de Él y andar en nuestros propios caminos, conforme lo creemos nosotros, y el enemigo entonces invita y toma en cuenta. Cada uno de nosotros entonces, como consecuencia de esa acción de separarnos del Señor, de vivir apartado de Él, haciendo cosas que Él no nos mandó, que Él no dijo y que Él no quiere, que le desagradan, por demás está decir entonces que la caída estrepitosa, lo que vamos a sufrir, ya está escrito. El fracaso y el mal resultado que vendrá a nuestra vida será que el pecado, separación de Dios, eventualmente la muerte. En diferentes espacios que irradiamos en la radio y donde uno tiene que poner en contacto a la gente con diferentes notas que a veces nos derrumban, uno dice, bueno, pero en medio de tantas situaciones difíciles, ¿cuál es la buena noticia? En medio de esta situación donde vemos que el pueblo siempre cometía errores y pecaba, uno se pregunta, ¿y cuál será la buena noticia para poder vencer? Bueno, ahí en la guía de estudio, y voy a leer textualmente lo que dice el autor de la guía de estudio para que nosotros podamos enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, es en vencer a través del poder de Dios. La buena noticia es que el Señor siempre nos capacita para que podamos hacer lo que nos ordena. La ayuda que no está dentro de nosotros viene de nuestro exterior a fin de capacitarnos para hacer lo que Dios exige. Esto es obra suya. En el núcleo de su resumen teológico en Ezequiel 36, 26 y 27, el profeta deja muy claro este punto. Solo Dios puede realizar un cambio de corazón sustituyendo el nuestro de piedra por un corazón sensible. En tal sentido, Josué recordó a su audiencia, ustedes son incapaces de servir al Señor. De manera que esa es la buena noticia. En medio de las debilidades que tiene el ser humano, de lo imposible que se hace para nosotros hacer cosas buenas, se nos está diciendo que cuando el Espíritu de Dios llega en nosotros, cambia ese corazón de piedra, se instala ese espíritu que tanto necesitamos y de ahí en adelante empezamos a hacer los cambios y la renovación que es importante y necesaria en nuestro desarrollo espiritual. Así lo estaremos viendo más adelante también cuando toquemos los demás puntos de los tópicos de esta lección, cómo Dios mismo decidió estar en medio de su pueblo y estar llenos del Espíritu de Dios para seguir con una relación que sea constante. Hay una pregunta que nos lleva a meditar. Si se nos ha prometido el poder para obedecer, ¿por qué nos resulta tan fácil pecar? Porque cuando nosotros vemos la obra de la redención, Cristo en nosotros es nuestra justificación. Nosotros en Cristo somos santificados. Y si nosotros al recibir la nueva naturaleza por el pacto que hacemos de nacer de nuevo de agua y del Espíritu por medio del bautismo, entonces empezamos a caminar con el Señor. Tan pronto nosotros empezamos a las andanzas antiguas, a las prácticas de desobediencia que teníamos cuando éramos enemigos de Dios y vivíamos según la carne, necesariamente será muy fácil que andemos en desobediencia, rechazar los preceptos divinos.
cualquierizar la obra sagrada. O sea, eso ocurre principalmente porque nos separamos del Señor y porque los deseos nuestros en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa es lo que queremos obedecer. Entonces, para nosotros poder obedecer, necesitamos que Dios mismo sea quien nos dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nos dé el Espíritu Santo para que esto pueda ocurrir. Fíjese lo que dice el discurso maestro de Jesucristo. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones, pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Oye, qué maravillosa promesa de fortaleza, de transformación, de guía. Cuando hemos decidido seguir al Señor, cuando preferimos que Dios sea Dios en nuestra vida. ¿Por qué resulta tan fácil pecar? Porque todavía el egoísmo tiene lugar en nuestra vida. Porque todavía la naturaleza pecaminosa le hemos dado el lugar que amerita el Espíritu Santo, que debe y corresponde a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Cristo en nosotros es nuestra justificación. Nosotros en Cristo somos santificados por su presencia, por medio del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde en este día y siempre. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer el poder del Espíritu Santo que habita en aquellos que lo piden de todo corazón y que están arreglando su vida conforme al modelo divino. Por eso queremos suplicarte en esta hora que cambies de nosotros este corazón de piedra y nos dé un corazón donde el Espíritu Santo more. Muchísimas gracias por estas lecciones que se están desarrollando día a día y nos invitan a crecer y seguir creciendo hasta representarte dignamente en esta tierra, haciendo siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.